creepy, cabra. ¿Podrás dormirte? Lo llaman el tramo muerto, dijo el anciano canoso sentado a mi lado en el taburete del comedor, con una gorra desgastada por el sol, moviéndose ligeramente sobre su cabeza. Lo puntuó con un sorbo de café que bebió igual que un perro toma agua, llevándose la taza humeante a los labios solo para que su lengua entrara y saliera como un gusano arrugado, ayudando a que el café entrara en su boca correosa. Ya era tarde. Las ventanas envolventes del restaurante enmarcaban un amplio terreno bañado por la oscuridad de la noche y un montón de nieve, iluminado solo por el brillo del letrero de neón de la parada de camiones que decía «El búho nocturno, reposta tu camión y tu taza de café», y los faros de los vehículos de larga distancia entrando y saliendo. Le di gracias a Dios por todas las paradas de camiones nocturnas. El café sabía a orina de gato y los huevos no eran mucho mejores, pero era un glorioso descanso de las interminables horas conduciendo camiones cargados con 40 toneladas por todo el país. ¿El tramo muerto?, le pregunté al viejo. Había conducido por muchas carreteras, la mayoría de ellas tan vacías y traicioneras como mi ex esposa, y llevaban todo tipo de nombres extraños tomados del coloquialismo de los camioneros, pero nunca había oído hablar de nada llamado el tramo muerto. Eso es, dijo el veterano con la boca llena de huevos. Atraviesa los Ozarks como una buena puta a través de un matrimonio débil. Un camino vacío de, entre 70 y 80 kilómetros. Solo tú y tu tráiler y esos bosques malignos hasta donde alcanza la vista. Pero si te mantienes alerta, saldrás adelante sin ningún maldito problema. Mi ruta habitual, una transitada interestatal que consistía en una línea bastante recta a través del estado, quedó atrapada en una desagradable plaga de obras viales, desviando a todos los posibles conductores por otras carreteras. Había buscado en el mapa de mi guantera una ruta alternativa que no me costaría más de 1 hora. Fue entonces cuando encontré una pequeña carretera que serpenteaba entre las montañas de Ozark, un atajo que, sorprendentemente, me ahorraría tiempo. No estoy seguro de cómo nunca antes lo había visto en el mapa. Cuando le pregunté al chico sentado a mi lado en el restaurante si alguna vez lo había hecho, arqueó una ceja y me dijo que era una carretera no oficial. ¿Por qué lo llaman así?, le pregunté al viejo, evitando usar el nombre que le habían puesto a esa carretera. No me gustaba cómo se sentía en mi lengua, como si las palabras fueran insectos retorciéndose que raspaban para salir. Me estremecí ante el pensamiento, no solo de disparar mi camioneta desde un terreno plano y atravesar el parabrisas como un cohete, sino de conducir un tramo solitario de montañas con solo los feos bosques de Missouri como compañía. Será mejor que encuentres otra ruta, idiota. En esta época del año, la escarcha, la nieve y una oscuridad infernal engendran accidentes como los conejos crean más conejos, dijo el viejo con una sonrisa de satisfacción. Tenía que irme. Podía sentir la cálida manta del cansancio sobre mis hombros, y si no dejaba ese taburete, tenía miedo de que mi trasero cansado se derritiera en él y me quedara en ese bar dormido. Yo, dudé, sin estar seguro de cómo preguntar, sin estar seguro de cómo admitir ante mí y ante él que su palabra de advertencia me había llegado. ¿Conoces algún otro camino? Él sonrió. Claro que sí, hijo. Después de que el viejo me diera las instrucciones, salí al frío de afuera y saqué mi celular. Me sorprendió ver que solo eran las 10:30. Mi pequeña era un búho nocturno como yo y todavía estaría despierta, así que la llamé. No había duda de que mi ex esposa me culparía por mantenerla despierta, pero el sonido de la voz de mi hija de 9 años valió el costo de la entrada. ¡Papá! Su voz llenó mi oído. Sentí una sonrisa peliscando mis oídos. Hola, pequeña, dije, y ella se rió. ¿Qué estás haciendo todavía despierta? Acabo de leer mi libro. ¿Qué libro? Harry Potter, dijo ella. ¿Aprendiste algo hoy en la escuela? Un montón de cosas, papá, dijo ella irónicamente. Bueno, es por eso que tienes libros, ¿no? Oye, ¿esos chicos todavía te causan problemas?
Pude sentir su vacilación en la línea. Cariño, dime si te estás poniendo mal y yo iré a clase y gritaré un poco. «¡Papá!», gritó recriminando. «Estoy bien, lo juro». «Está bien», dije, y luego escuché la voz murmurada de mi ex, interrogando a mi hija sobre con quién estaba hablando. Dijo papá, lo que no le produjo gran placer a mi ex esposa. «Cariño, ¿estás ahí?» «Ella necesita irse a la cama, Carl». El tono burlón de mi ex esposa no fue una de las cosas que extrañaba de nuestro matrimonio. ¿5 minutos más? No. Le diré que le dijiste buenas noches. Mi ex esposa colgó el teléfono y se cortó la comunicación. Maldije y pateé la nieve. Debería haber presionado más. Debería haber hecho más. Después de todo lo que pasó, desearía haber podido despedirme de mi pequeña. 20 minutos más tarde estaba en la carretera. Una autopista de 6 carriles con poco tráfico pasando bajo mis pies. La gran bestia de mi camioneta zumbando suavemente mientras me llevaba por el camino más seguro que el viejo me había recomendado. Estaba haciendo un tiempo decente y, en última instancia, me alegré de haber seguido su consejo y haber evitado el tramo muerto. Me atrasé 1 o 2 horas, pero siempre valoré mi seguridad a lo largo del tiempo. Nunca valía la pena gastar algo de dinero en el reloj por exceso de velocidad. Me sentía bien, cansado, pero bien. Entonces vi las bengalas, unas pequeñas gotas de luz ardiendo a través de la neblina de nieve que caían en espiral desde el cielo negro. Al acercarme, vi la magnitud del daño. Las bengalas dibujaron un contorno tosco alrededor de un antiguo pino colocado al otro lado de la carretera. Esta enorme obstrucción bloqueaba los 6 carriles de tráfico, una maraña de raíces colgando de un extremo y una extensión de ramas de pino del otro. Había un policía estatal en su patrulla indicando a la gente que regresara, y cuando le pregunté, me dijo que los equipos de la carretera no saldrían a limpiarlo hasta la mañana. Estaba jodido, tarde, cansado y jodido. Y allí me senté, maldiciendo el nombre de Dios mientras retrocedía por donde había venido. De regreso al camino que me llevaría a el tramo muerto. El tramo muerto era una estrecha franja de asfalto de 2 carriles, resbaladiza por el hielo, que abría un camino a través de las rocosas y boscosas montañas de Ozark. Se elevaba en una pendiente pronunciada, llevándome hacia las montañas y hacia mi destino. Disminuí el acelerador, recordando la historia del viejo sobre ese tipo que enrolló su camioneta alrededor de un árbol y conducía con ambas manos firmemente en el volante. No había más tráfico, estaba totalmente solo, y luego ya no lo estaba. Vi la primera forma a unos 12 kilómetros de la carretera. No estoy seguro de la altitud, pero estaba muy arriba. La carretera se curvaba aquí y allá para adaptarse al paisaje escarpado, y un retenedor de metal de alta visibilidad recorría el carril, mi carril, que discurría a lo largo de una pendiente pronunciada. La nieve se había espesado, en camino de convertirse en una tormenta de nieve en toda regla, y mi visibilidad se estaba reduciendo a 5,5 metros que mis luces proyectaban hacia adelante. Me acercaba a una de esas curvas de la carretera cuando la vi. La carretera, que planeaba tomar un giro brusco a la izquierda justo más adelante, terminaba abruptamente en un collage de señales de advertencia de alta visibilidad que me indicaban que girara. Tuve mucho tiempo para tomar la curva y había bajado el acelerador aún más, reduciendo la velocidad hasta avanzar lentamente, cuando vi la forma parecida a una araña deslizarse sobre los carteles reflectantes. Era ágil y rápida, moviéndose sobre una multitud de extremidades dentadas en forma de palos que llevaban su cuerpo peludo y marrón como un mono de aquí para allá en un abrir y cerrar de ojos. Mis faros captaron sus ojos y brillaron como pinchazos al rojo vivo. Y luego desapareció, deslizándose sobre las señales y desapareciendo por la pared del acantilado. Mi corazón se disparó hacia la línea roja, golpeando con fuerza en mi pecho como las zancadas de un caballo de carreras.
Podía sentir mi garganta apretándose. Podía sentir el miedo apretando mi corazón con sus garras heladas. Mi camioneta seguía avanzando, directamente hacia el borde de un acantilado y hacia lo que había visto. Apreté los frenos a tiempo y patiné con seguridad hasta detenerme. Sin el zumbido de mi motor, el aullido del viento se hizo más intenso, golpeando los costados de mi cabina con un puño congelado mientras me sentaba allí, con los nudillos blancos y las manos retorciendo el volante, tratando de procesar lo que acababa de ver. No. Ciertamente no había visto nada. Era tarde. Estaba oscuro y viajaba vacío con solo café con orina de gato para mantenerme activo. El sonido, el golpe, procedía del techo de mi cabina, hueco y potente, como si algo acabara de aterrizar encima de mí. Esperé. Por horas, por semanas, años. Miré el reloj. Habían pasado 5 segundos y no se oyó ningún otro sonido. Cuando el miedo aflojó su control sobre mi corazón y comencé a relajarme, escuché rasguños, uñas afiladas raspando y haciendo clic a través del techo. Pasos lentos, deliberados, avanzando hacia mi parabrisas. Todo mi cuerpo se tensó como la cuerda de una guitarra demasiado afinada. Estaba vibrando de terror. No podía moverme, ni siquiera podía respirar. Finalmente logré tragar. Mi garganta estaba seca como un papel de lija. El raspado se estaba acercando, más fuerte, más cerca. Un mapache, gordo y esponjoso, se deslizó por el parabrisas y se bajó del capó de mi camioneta, con sus diminutas uñas haciendo ruido mientras avanzaba. Saltó a la nieve y se perdió en la noche, dejándome sintiéndome un poco idiota. Miré a mi alrededor, preguntándome de dónde podría haber venido. Un sinfín de árboles descendían y ascendían a mi derecha. Algunos de los árboles colgaban bajos, casi arrastrando sus erizados arcos de pino sobre mi techo. Debe haberse caído de uno, simplemente caer y... ¡Bum! El horror estalló a través de la ventanilla del pasajero en una repentina explosión de ruido y movimiento. Me bañaron en vidrio mientras la tormenta de nieve azotaba mi camioneta, azotando balas de nieve contra mis mejillas mientras una cosa se lanzaba hacia mi garganta. Instintivamente me aparté mientras sus brazos desgarbados, parecidos a los de un perezoso, se balanceaban hacia mi yugular con enormes garras ganchudas. Estaba gruñendo, chillando, su cara de murciélago contraída y retorcida por el odio y el hambre primordial, los ojos negros y brillantes, la boca abierta, una caverna desdentada de encías ásperas que se abría y cerraba como una prensa industrial. El pútrido hedor a podredumbre, cálido y acre, inundó la cabina desde aquellas mandíbulas chasqueantes mientras las 2 garras delanteras se balanceaban salvajemente en un ataque rabioso. Parecía una araña fusionada con un murciélago que habitaba en una cueva. Era tan grande como un hombre. Su multitud de patas traseras, apéndices doblados y retorcidos cubiertos de pelaje irregular, impidieron que me arrancara la garganta. Era demasiado grande como para entrar por la ventanilla. Apenas estaba fuera del alcance de esas navajas ganchudas que se balanceaban de aquí para allá mientras cortaban remaches del asiento del pasajero. El relleno se desprendió y se mezcló con nieve. Una de las garras atrapó la consola central y la destrozó por la mitad en una explosión de chispas, cortando mi radio y mi única oportunidad de pedir ayuda. Todavía tenía mi teléfono, pero la experiencia me decía que tener señal en ese sitio sería tan raro como ver ratones en la luna. La imagen de mi hija con un vestido negro, empapada en la lluvia, llorando en sus manos mientras bajaban mi ataúd cerrado a la tierra, me impulsó a ponerme en movimiento. Aullé y pateé. Pateé por mi vida. Las poderosas suelas de mis botas de trabajo golpearon al horrible murciélago araña con toda la furia que pude reunir. El monstruo gritó, un sonido estremecedor como el de un gato al quemarse vivo, y me cortó una de las piernas. Una de esas garras ganchudas me atrapó el muslo y arrancó la carne del hueso. Ahora era mi turno de gritar. La agonía se apoderó de mi costado,
mientras un torrente de sangre calentaba mi pierna. Pateé cada vez más fuerte, canalizando todo hacia mis pies, luchando a través de la agonía mientras pateaba con todo lo que valía. El duro tacón de mi bota de trabajo atrapó al monstruo con su hocico apretado y sentí algo crujir bajo mis pies. Pateé de nuevo en el mismo lugar y sentí un crujido repugnante, como pisar un vidrio roto, cuando la cara del murciélago araña se arrugó hacia adentro. La criatura aulló y se retiró hacia la tormenta, su odioso rostro brillando con sangre negra, sus ojos brillantes y siniestros, mientras se desvanecía en el remolino de ruido blanco. Con la tormenta gritando en mi oído y una ligera capa de nieve cubriendo el interior de mi cabina, puse mi camioneta en marcha y me alejé por la carretera. Giré a medida que aumentaba la velocidad, instando lenta y seguramente a mi bestia mecánica a galopar. Busqué a tientas el mapa y lo desplegué sobre el volante mientras dividía mi atención entre la carretera que tenía delante y trataba de señalar exactamente dónde estaba en el mapa. Miré mi pierna e inmediatamente me arrepentí. La herida era un gruñido de carne con una astilla de hueso blanco asomando, ahogándose en sangre mientras un hilo caliente corría por mis venas y cubría el asiento con almíbar tibio. Me ubiqué en el mapa y mi corazón se hundió al descubrir que solo había recorrido una cuarta parte del camino a través del tramo muerto. Y rápidamente me acercaba a lo que nosotros, los camioneros, a veces llamábamos un agujero en la pared. Me acercaba a un túnel. Mientras me acercaba al agujero en la pared, un sonido atravesó el aullido del viento. ¡Un grito espeluznante! Luego vino otro, uniéndose al primero, y otro. Pronto, docenas de ellos se superpusieron en una cacofonía de locura, como una banda de lobos llamando a su señora la luna. Pero no eran lobos, y me estaban llamando. Mientras me acercaba al túnel, que abría un agujero de 2 carriles en el centro de una enorme montaña, escuché los gritos acercándose. Cada vez más cerca. Los habitantes del tramo muerto venían a por mí. Si tan solo me hubiera detenido allí, tal vez habría encontrado una muerte rápida e indolora. En cambio, continué hacia el túnel y un horror más allá de mis pesadillas más turbias. Los gritos estaban más cerca ahora. Los monstruos del tramo muerto aullaban al unísono con odio mientras inundaban en masa la pared rocosa que se elevaba a mi izquierda y subían por el precipicio que caía a mi derecha. El terror crudo llenó mis entrañas como agua helada. Podía verlas en mis espejos laterales, formas, demasiadas para contarlas, corriendo en un intento de igualar la velocidad de mi camioneta. Y me estaban ganando terreno. Decenas de ellas se superponían como una espesa corriente de hormigas. Murciélagos araña, pensé, y me estremecí al imaginarme a la criatura del tamaño de un hombre con demasiadas garras que me había atacado, y que ahora me perseguía en una carrera con sed de sangre. Seguí avanzando por el camino. La aguja de mi velocímetro subía constantemente de 50 a 60 y 70 mientras corría hacia la boca abierta del túnel que comunicaba a través de la montaña. La tormenta de nieve estaba empeorando. Tenía la hundida sospecha de que todavía estaba conduciendo en una pendiente, elevándome hacia las montañas, hacia el tramo muerto, con cada segundo que pasaba. Las ventiscas siempre eran peores en las zonas más altas. La nieve se había convertido en un muro blanco que envolvía mi mundo, dando vueltas con la furia de Dios. El viento huracanado gritaba. Eran malas condiciones que empeoraron, mucho peores, por mi creciente pánico y la horda de bestias que me perseguían con sus gritos infernales. Me sudaban las palmas de las manos sobre el volante, lo que parecía imposible dado el frío. Tuve que ajustar mi agarre para asegurarme de que el volante no se deslizara hacia un lado y me hiciera estrellarme hasta morir. Mi visibilidad se reducía a cada segundo. La tormenta estaba apagando mis faros. No debería haber podido ver la entrada del túnel a través de la espesa ráfaga, pero lo hice. Pude. Se alzaba delante como un par de mandíbulas abiertas
esperando para tragarme entera. La boca del túnel me recordó a un agujero negro y me sentí atrapado en su atracción gravitacional. Estaba jadeando, en parte por el frío, en parte por el miedo, tomando profundas bocanadas de aire helado en un intento de mantenerme lúcido como... ¡Pum! Uno de los murciélagos araña aterrizó en mi remolque de carga. Luego otro. ¡Pum! Revisé los espejos laterales y vi a las dos criaturas de múltiples patas abriéndose paso por el costado de mi remolque, hacia mi cabina. Pisé el acelerador. El velocímetro subió de 80 a 100 y el túnel creció. No lo lograría. Se estaban acercando a mí. Mis manos se apretaron sobre el volante. Los murciélagos araña, con sus caras demacradas y sus extremidades dobladas, se acercaban cada vez más, alcanzando las ventanillas, proyectando sombras con sus brazos dentro de la cabina, y ahora estaban aquí. Aceleré todo lo que pude hacia el túnel, y escuché dos golpes sordos cuando la pared del túnel arrastró a las criaturas de mi camioneta. Conduje y nunca miré hacia atrás. Los gritos se alejaron en la distancia, antes de desvanecerse por completo en el viento. Mientras continuaba, noté que los murciélagos araña se habían negado a unirse a mí en la negrura del túnel. Debería haberme detenido a considerar lo que eso podría significar. El túnel estaba completamente oscuro y tuve que reducir la velocidad. Mis faros iluminaban el camino, iluminando dos carriles de asfalto agrietado y sin uso, lleno de baches, maltratado, olvidado hace mucho tiempo por el mundo. Los muros de piedra en bruto se estrellaban a ambos lados, con la impresión claustrofóbica de que me estaba abriendo camino a través de la montaña a medida que avanzaba. El techo... Bueno, no podía ver el techo. Sabía que no era bajo. La oscuridad era profunda y opresiva y parecía que duraría una eternidad. Puede que no hubiera ningún límite máximo. Tuve la terrible sensación de estar conduciendo bajo un gran abismo. Mi vejiga se debilitó al pensar en lo que podría estar prosperando en sus inquietantes profundidades. El ruido se había calmado. Los chillidos del murciélago araña habían cesado y el viento había tomado un silenciador, sofocado en un zumbido distante junto al túnel. El familiar zumbido del motor de mi camioneta fue un consuelo. El frío era fuerte, pero no lo sentí. Pensé que estaba en casa libre, pero estaba tan equivocado que duele. Estaba ya casi en el último kilómetro y entonces casi me choco. Una vieja camioneta, con cicatrices de batalla, estaba estacionada en ángulo sobre ambos carriles de tráfico. Solo había ido a unos 50 kilómetros por hora, pero no había prestado atención. Me había quedado en trance por la pérdida de sangre y la monotonía del camino recto y vacío. Había estado viajando por el espacio interior durante un tiempo y simplemente me había distraído, como ocurre a veces como conductor de camión de larga distancia. El tiempo parecía una invención inútil en este momento. Lo único en lo que podía pensar era en mi hija y en sobrevivir lo suficiente para escucharla reír una vez más. Entonces, la camioneta salió corriendo de la oscuridad. Frené de golpe y me detuve bruscamente justo a tiempo. El morro de mi camioneta se detuvo suavemente sobre el parachoques del auto destrozado que bloqueaba mi camino. Estaba pintado de un feo color carmesí que había sido completamente cubierto de escarcha. Parecía que había estado allí desde el principio de los tiempos. Pude ver un entramado de marcas de garras marcadas en la pintura, casi como si el auto hubiera sido atacado por una legión de esos murciélagos araña. Las ventanas volaron y mis faros iluminaron un interior vacío. Pedazos de hielo puntiagudos colgaban del techo como dagas, y los asientos estaban hechos trizas. Nada de eso me preocupó mucho. Lo que sí lo hizo, sin embargo, fue el hecho de que ya no me movía. Dudé por un instante antes de soltar el acelerador y comenzar a empujar la camioneta hacia adelante, tratando de apartarla de mi camino. Fue una idea terrible. Cuando insté a la camioneta a avanzar,
comenzó a moverse hacia los lados. Ambos parachoques rasparon las paredes del túnel mientras giraba en paralelo hasta que se detuvo horizontalmente sobre ambos carriles de tráfico. Estaba atascado, encajado entre las paredes del túnel y completamente inmóvil. Me quedé atascado y de repente comprendí lo que eso significaba. Significaba que para pasar tendría que salir de mi camioneta, asegurar la camioneta a mi cabrestante y dar marcha atrás hasta que se desalojara y quedara fuera del camino. Pensé que también tendría que separar mi remolque. Solo me ralentizaría y haría mucho más difícil mi camino hacia la salvación. ¡Mierda! ¡Mierda! Me di cuenta con un sobresalto de que mi pierna todavía estaba sangrando. No me había cortado una arteria. Si lo hubiera hecho ya estaría muerto. Pero era una herida desagradable, y me tomé un momento para hacer un torniquete con mi cinturón. Sentí un destello de dolor y gruñí. Luego, un cálido entumecimiento se instaló a medida que la pérdida de sangre disminuyó. Volví a mirar la camioneta, dudando ante la idea de abandonar la seguridad de mi camioneta por la fría oscuridad del túnel. No tenía sentido posponerlo más. Cogí una linterna y una llave para neumáticos de la consola, y salí de mi camioneta. Lo primero que hice fue orientar mi linterna hacia el cielo. Tenía razón. No había límite. Las paredes del túnel se extendían unos 6 metros antes de abrirse a una vasta e inefable caverna. No podría decir qué tan grande o pequeño era el espacio. El rayo de mi linterna desaparecía sin encontrar ningún techo o paredes más allá de los que estaban a mis lados. Me estremecí al sentir el terror como un niño pequeño y atormentado por la oscuridad. O tal vez el terror de un hombre adulto atrapado en el vientre de una montaña. Me obligué a moverme antes de que el miedo pudiera paralizarme. 10 minutos más tarde, conseguí retirar la camioneta fuera de mi camino. Intenté separar mi remolque y fue entonces cuando escuché el ruido. Un chirrido, como el canto ronco y revoloteante de las cigarras. Hice una pausa para prestar atención. Se había detenido. Luego lo escuché de nuevo. Venía desde arriba de mí. Resonó y se desvaneció en el silencio como lo había hecho antes. Moví mi luz hacia el cielo. Me tomó un momento darme cuenta de lo que estaba viendo. Al principio pensé que podría haber sido un tumulto de estrellas esparcidas en un cielo nocturno sin nubes, pero no fue así. Eran unos ojos, brillantes, cientos de ellos, ojos amarillos que no parpadeaban y salpicaban la oscuridad como alfileres de luz. Y luego parpadearon al unísono y chirriaron. El terror me puso las piernas gelatinosas al darme cuenta de que no eran muchas criaturas con muchos ojos mirándome. Era una criatura, una bestia increíble que habitaba la caverna hueca de esta gran montaña. Tenía que salir de allí como fuera. Mi mano temblorosa buscó el pasador que desacoplaría mi remolque. Fue entonces cuando los tentáculos salieron disparados de la oscuridad sobre mí. Liberé el eje y liberé el remolque de mi cabina, mientras una docena de tentáculos, negros y escamosos, surgían del abismo como serpientes enroscadas mordiendo a su presa. Eran tan gruesos como ramas de árboles y rematados en una boca hundida de dientes afilados como agujas. Me di cuenta de que los ojos estaban dentro de las bocas de esas cosas, como sentados al final de un horrible esófago como un túnel de luz. Grité y aparté uno de ellos mientras disparaba hacia mí. Se retiró y se enroscó, mientras otro tentáculo surgía desde mi izquierda. Me lancé hacia la puerta del lado del conductor y sentí que mis pies se hundían debajo de mí en un brillante destello de dolor. Hubo un silbido de aire caliente de mi boca cuando el suelo me golpeó y me arrancó el aliento de los pulmones. El tentáculo que había acorralado mis pies se lanzó hacia adelante. Rodé, esquivando su boca gruñona a pesar de que me estaba asfixiando. Me estaba ahogando en tierra firme. El aire había sido arrancado de mis pulmones a mazazos. Obligué a mi cuerpo a moverse y me subí a la cabina. Podía escuchar el chirrido de los tentáculos y me giré.
golpeando uno con toda la fuerza que tenía. La llave de hierro atrapó el tentáculo justo encima de la boca. ¡Zas! Se cortó con un gran sonido de desgarro, como papel rasgándose, y sentí una lluvia caliente de sustancia viscosa salpicarme las mejillas. Los otros tentáculos chirriaron de dolor y miré hacia arriba para ver las formas de espagueti, retorciéndose de docenas, decenas, de tentáculos que venían hacia mí. Me metí en la cabina y cerré la puerta, encendiendo el motor cuando un zarcillo chirriante atravesó la ventanilla rota del pasajero. Grité y lo corté con la llanta. Una mucosidad cálida salpicó la cabina. Un hedor como el de queso mohoso quemó mis fosas nasales cuando el tentáculo se arrugó y salpicó esa sustancia. Estaba rugiendo. El miedo, el dolor y la ira se canalizaban en un grito mientras seguía atacando y atacando. El zarcillo se abanicaba, intentando retirarse, golpeando los asientos y el parabrisas. Finalmente se retrajo a través de la ventana, su cabeza cortada en su mayor parte, colgando sin fuerzas sobre cartílagos y sangre. Puse el motor en marcha y pisé el acelerador. Salí corriendo de allí. Los tentáculos golpearon mi camioneta, martilleándola. Era como estar atrapado en una granizada apocalíptica. La sensación de impotencia de estar siendo atacado desde el cielo. Mi camioneta aceleró mientras pasaba junto a la camioneta. Los tentáculos balanceaban y balanceaban mi vehículo mientras lo aceleraba con el acelerador pisado a fondo. Uno de los tentáculos succionó mi parabrisas y se me ocurrió accionar los limpiaparabrisas, y gracias a eso pude quitarlo de allí. Ahora podía ver el final del túnel, podía sentir el mundo ondulando bajo mis pies. Sentía como si estuviera navegando en aguas tormentosas. Moví el volante hacia la derecha, acercando mi camioneta a la pared rocosa tanto como me atreví. Escuché gritos de dolor con enfermiza satisfacción cuando la pared arrancó el resto de tentáculos y luego salí de ese túnel. Miré por el espejo lateral y vi cómo esa masa de tentáculos seguía intentando atacar antes de retirarse a la profunda oscuridad de su hogar. La tormenta de nieve se había abierto como una cortina, revelando el paisaje lunar en el que me encontraba. Estaba conduciendo por un valle estrecho excavado en un bosque rocoso. Árboles feos, empapados de escarcha, presionados como sujetalibros. Más allá de ellos, dos grandes montañas se extendían hacia el cielo a ambos lados de la carretera. Estaba en lo alto. Podía distinguir los picos de la montaña, cubiertos de nubes, y podía decir que la altitud había aumentado. La carretera se había convertido en un carril lleno de baches y cubierto de hielo. Dudaba mucho que fuera siquiera carretera. Seguí así durante algún tiempo. El camino se bifurcó inesperadamente. Se dividió hacia la derecha a través de un paso estrecho y vi una serie de huellas en la nieve. Huellas enormes que desaparecían en esa dirección. Las hendiduras evocaban imágenes de una enorme bestia bípeda atravesando una tormenta de nieve. ¿Qué carajo pudo haber hecho eso? Pensé en voz alta. A la izquierda, el camino continuaba hasta un antiguo puente, acero y madera deformados por el clima, que se extendía como un dedo de tierra a través de una vasta caverna. Fui a la izquierda, hacia el puente, pensando que era una mejor apuesta. Puente significaba humanidad. Humanidad significaba encontrar el camino a casa. Pero cuando me acerqué, vi que el suelo del puente se había derrumbado hacía mucho tiempo. Era completamente intransitable. Reduje la velocidad de mi camioneta a un ritmo lento, y luego me detuve y me quedé allí, vacilante. Hacía frío. Mucho frío. Estaba temblando. Me abracé un poco más a mi pesado abrigo y, después de un rato, di marcha atrás y regresé. De vuelta hacia el paso estrecho y cualquier bestia horrible que hubiera dejado esas increíbles huellas. Después de los murciélagos araña y la bestia de la montaña, lo último que esperaba encontrar en el tramo muerto era una cabaña. Llevaba un buen rato subiendo por el camino angosto, seguro de que me quedaría atascado. Las paredes rocosas del cañón
disminuyeron a ambos lados, y hubo algunos puntos en los que me encontré peligrosamente cerca de quedar atascado. Esperaba que el frío congelara mi mente, pero no fue así. Pensé, y pensé mucho. Pensé en mi hija, pero cuando me vino su imagen, tenía la cara retorcida y contraída del murciélago araña y los tentáculos parpadeantes del habitante de las montañas. Me di una bofetada, y la imagen se desvaneció como una vieja Polaroid. Pensé en esas enormes huellas que había visto en esa dirección, y me pregunté qué vendría después. Seguramente algo que rivalice con el horror que había encontrado antes. Algo que acabaría conmigo de una vez por todas. Pero no, mi camioneta salió del estrecho cañón y me encontré al pie de una colina desnuda y cubierta de nieve. Este paraíso invernal no tenía ninguno de los horribles hitos que habían existido antes. Era un suave montículo de polvo impecable que sostenía la cabaña de troncos más grande que jamás había visto. El humo, cálido y negro, se elevaba de la chimenea de la cabaña en gruesos zarcillos, y la luz del fuego palpitaba detrás de las ventanas. Calidez, pensé, y casi lloré de alegría. No recuerdo haber subido la colina, ni haberme bajado tambaleándome de mi camioneta y desplomarme en la puerta principal de la cabaña. Pero cuando suaves cortinas de oscuridad se cerraron sobre mi visión, me encontré acurrucado sobre una alfombra de bienvenida del tamaño de una mesa de comedor. Decía, «Congelado de conocerte». Pensé que era un juego de palabras tonto, antes de que la oscuridad me tragara y no pensara más. «¿Eres Papá Noel?», fue todo lo que se me ocurrió preguntar. El calor era una sensación extraña. Me había despertado en la cabaña, con la pierna vendada, y por un momento terrible me sentí como Alicia después de tomar la poción. El mundo que me rodeaba era demasiado grande. La cabaña, demasiado grande para cualquier ser humano, estaba desierta, torcida y construida a mano. Estaba en un sofá enorme y mohoso en la sala principal, que era escasa y tenía pocos puntos de referencia. Había una mesa de cocina y un estofado haciendo espuma en una olla abollada sobre las llamas furiosas del hogar, y un pasillo oscuro que se bifurcaba hacia los dormitorios. Solo los miré fijamente, porque el hombre más grande del mundo estaba sentado frente a mí. Tendría unos 3 metros de altura. Parecía un viejo hombre de circo, con una cabellera blanca y salvaje. Sus mejillas eran ásperas y estaban cubiertas de nieve, y unas chuletas de cordero blancas y rizadas salían disparadas en ángulos extraños de una cara tallada en granito. Grandes mechones de pelo áspero brotaban de los puños de su franela con retazos, lo que le daba unas manos gruesas del tamaño de guantes de béisbol. Lo único que pude fue preguntarle si era Papá Noel. De todos modos, por un segundo pensé que muy bien podría haberlo sido. «No», respondió, con una voz como de rocas retumbando. «Soy un yeti». Podría haber sido un hombre. Cuando hablaba lo hacía lenta y deliberadamente, y vi dientes grandes y cuadrados, a excepción de los caninos, que eran colmillos ganchudos, escondidos en encías gordas y rosadas. Me sirvió un plato del guiso con el mejor sabor que jamás había probado, y se sentó y hablamos. «¿Qué es esto?» «Está delicioso», pregunté tragando el guiso espeso y caliente. «Estofado de alce de las nieves», respondió. «Vienen en manadas, cada vez menos a medida que pasan los años, pero la carne no es mala». Me contó la historia de su pueblo y yo escuché en silencio mientras hablaba de la aldea de yetis, que una vez gobernaron ese lado de la montaña y de cómo ya no existían. «Todo se ha terminado ahora», dijo. «Soy el último, y pronto me uniré a ellos. Huesos congelados sepultados en hielo». Le pregunté sobre las criaturas que había encontrado, y por primera vez pareció tensarse, dando una respuesta vaga y a medias. Le pregunté por su nombre. «No se puede pronunciar», dijo. Él no preguntó por el mío. Cuanto más hablábamos, menos pluscuamperfecto parecía ese pequeño trozo de calidez. Algo se empezaba a sentir mal.
El aire estaba viciado y maduro, y daba la impresión de que la muerte se acercaba. Era distante, y al principio lo atribuía a su naturaleza, pero cuanto más hablábamos, más sospechaba que estaba ocultando algo. ¿Qué pasó con los otros yetis? Pregunté entre cucharadas de guiso, masticando pensativamente los cubos de carne, saboreando el sabor del alce que era dulce y me recordaba al pollo. «Es una larga historia», dijo, levantándose, «y me temo que mi vejiga ya no es lo que era. Primero el baño, luego historias». Corrió hacia la puerta principal y desapareció hacia el retrete. Estaba solo, muy solo. De repente fui consciente de cada sonido: el leve silbido del viento afuera, el crepitar del calor en el fuego. Las tablas del suelo crujieron en la otra habitación, y 2 segundos más tarde crujieron de nuevo. ¿Había alguien más en la cabaña? Había abandonado el guiso, sintiendo que mis ancas se erizaban de miedo. Ese sentimiento primario de inquietud que te dice que el peligro está cerca. Me levanté lentamente. Mi corazón golpeaba mi caja torácica mientras avanzaba poco a poco hacia el pasillo que se separaba hacia los dormitorios. Afuera se levantó viento, como advirtiéndome que no debía continuar. Pero lo hice. Tenía que saber qué ocurría allí. Entré al pasillo que terminaba en puertas a cada lado. Oí crujir de nuevo. Provenía de la puerta de la izquierda. Extendí la mano y, temblando ligeramente, giré la manivela de esa puerta y la abrí. El olor me golpeó en la cara. El hedor caliente a podredumbre, espeso y asfixiante. Tosí, y una gran nube de escarcha salió de mi boca, oscureciendo mi campo de visión. Cuando se aclaró, vi carne. 2 docenas de trozos desollados colgaban de ganchos para carne, todos músculos, grasa y huesos, goteando sangre negra que se acumulaba en una capa pegajosa en el suelo. Había algunos animales, algunos de los cuales no pude identificar, pero 6 o 7 de ellos eran seres humanos, hombres, mujeres y niños, desollados, masacrados y colgados interminablemente. Algunos de sus cuerpos estaban mohosos, viejos y arrugados, como carne olvidada en el fondo de un refrigerador. Vi a un hombre al que le faltaba el muslo y el brazo izquierdo, una mujer sin cabeza ni senos y con un trozo de su abdomen toscamente cortado. Sentí que el estofado de ser humano se revolvía en mi estómago. Entonces una enorme sombra me tragó. «Te habría dejado ir», dijo el yeti, y el aire se volvió caliente a medida que se acercaba. «Algunos están estropeados, pero tengo suficientes para aguantar el resto del invierno si tengo cuidado. Para entonces los senderos se habrán descongelado y podré atrapar a los excursionistas». Mi corazón golpeaba contra mis costillas, golpeándolas como una prensa industrial. «Supongo que ese trato está fuera de la mesa, ¿entonces?», le pregunté. «No hay ninguna posibilidad de que...». Me volví para mirarlo y me encontré con el dorso de su mano. Se encendió una bombilla en mi cerebro, justo detrás de mis ojos. Fue como recibir un mazo en la cabeza. Me desplomé en la oscuridad antes de que pudiera gritar o chillar. Estaba flotando cuando desperté y mi hombro estaba en llamas. Mi camisa estaba pegajosa de sangre que se deslizaba por mis botas y caía al suelo formando un charco. Me atravesaron el hombro con un gancho para carne, y yo estaba colgando con los cadáveres de aquellos que habían venido antes que yo. El constante latido de mi carne, con la fría púa de metal atravesándola, era insoportable, como el dolor sordo de un diente podrido. Intenté mirar a mi alrededor y sentí un desgarro en el hombro. Una llamarada de agonía atravesó mis entrañas. Me mordí la lengua para no gritar. La sangre inundó mi boca, cálida y cobriza, y gemí. Mi visión se volvió borrosa por las lágrimas. Después de un rato, la agonía se convirtió en ese latido sordo. Apreté los ojos y miré a mi alrededor. La habitación era estrecha y cuadrada, y a través de los adornos humanos
pude descifrar parte de un sucio equipamiento de carnicero contra una pared. Una cuchilla con una hoja del tamaño de una computadora portátil sobresalía de la madera. La hoja estaba oxidada y llena de cicatrices, y me pregunté cómo se sentiría cuando cortase la gran red de arterias de mi cuello. Sentí que se me revolvía el estómago y recordé el estofado humano que había engullido con tanta alegría antes. El vómito rugió en mi garganta. Luché contra él, pero surgió con una explosión enorme y estremecedora. Me atraganté y tosí. Vomité un poco más y grité mientras mi hombro me dolía cuando el gancho para carne se movía. La oscuridad se canalizó en los bordes de mi visión y me retorcí en el gancho para carne, forzando una punzada de dolor a través de mi hombro para mantenerme despierto. Resoplé entre dientes. Estaba colgado, estaba olvidado. Me preguntaba si esa sería mi tumba, si al final de mi vida acabaría ahí colgado entre más muertos, y entonces se me ocurrió una idea. Miré hacia arriba, vi estalactitas colgando de vigas empapadas de agua y ganchos atornillados al techo del que colgaban los ganchos para la carne. Sus ojales pasaban por los pequeños dedos oxidados asegurados a la madera. Ganchos para carne en ganchos, pensé, e hice una mueca. Entonces vi algo que le dio a mi corazón un pequeño aleteo de esperanza. A mi derecha había un gancho para carne vacío, suspendido sin carga en el aire helado. Si pudiera alcanzarlo, tal vez podría desengancharlo del techo. Sería un arma escasa, pero cualquier arma era mejor que ninguna. Lo alcancé y sentí que mi hombro comenzaba a chisporrotear, y lo alcancé más y mordí cuando mi hombro comenzó a arder. Mis dedos rozaron el borde del anzuelo y alcancé más. Pero no había manera de que pudiera atraparlo. Me dejé caer hacia atrás y esperé en agonía mientras el dolor en mi hombro retrocedía hasta convertirse en un dolor sordo. Tendría que generar impulso, como un niño en un columpio, subiendo y bajando, para poder alcanzarlo. Estaba reuniendo el valor para intentarlo, cuando escuché algo que me hizo sentir más miedo, si todavía era posible. Pasos en el pasillo exterior. No lo pensé. Me lancé hacia el anzuelo. El dolor atravesó mi hombro, una ráfaga agonizante que iluminó todo mi costado. Lo ignoré y le giré. Agarré el anzuelo, pero no estaba lo suficientemente cerca. Ahora los pasos se escuchaban justo afuera de la puerta. Me balanceé, pateé mis piernas. Mordiéndome la lengua, ahogando un grito, agarré el anzuelo y caí hacia atrás, ocultándolo detrás de mi espalda. El yeti entró pesadamente, justo cuando yo me estabilizaba sobre el cuerpo a mi lado. Hizo una pausa y me miró, y justo cuando pensé que me habían atrapado, vi que había tristeza en sus ojos. «Lo siento», dijo, y se acercó al tajo del carnicero agarrando la cuchilla. Me sudaba la palma de la mano y apreté con más fuerza el gancho para carne que tenía detrás de mi espalda. «Por favor, tengo una hija». «Yo también», dijo. «Yo también». Caminó entre los cuerpos colgados y se paró frente a mí. «No puedes». Me atraganté con la emoción. Sentía lágrimas calientes resbalando por mi boca cubierta de vómito. «Será rápido». Levantó la cuchilla. Inspiré y el mundo se volvió claro. Pero rugí. Fue como un grito de guerra. El yeti hizo una pausa, atónito. El gancho para carne que tenía en la mano subía y bajaba con más fuerza de la que jamás hubiera imaginado que tenía en mí. Miró el movimiento y la punta del anzuelo le atravesó el ojo con un crujido húmedo. Su cuchillo cayó al suelo y se incrustó allí, temblando ligeramente. Me miró con su ojo bueno y el gancho para carne sobresalía de su cráneo como el piercing más grande del mundo. La sangre burbujeaba de la arruinada cuenca del ojo. Las luces en su cabeza se atenuaron. Sus piernas se arrugaron. Cayó hacia adelante y,
Cuando cayó al suelo, el mundo entero tembló. El terremoto me sacudió en el anzuelo donde colgaba, sangraba y sollozaba. No quiero revivir la hora que pasé sacando mi cuerpo del anzuelo, así que me perdonaré y solo contaré lo que vino después. Encontré mi camioneta donde la había dejado afuera, con las llaves todavía en el encendido. Cuando el motor tosió para cobrar vida, traté de no llorar de la emoción. Luego conduje y nunca miré hacia atrás. El mundo que me rodeaba era blanco, puro y suave. Era un paisaje lunar empapado de nieve. No había montañas, árboles ni colinas que lo mancharan. El cielo era puro y negro, con solo una capa helada de luna para teñir mi mundo de plata. Conduje de esta manera por un tiempo. La carretera apareció de repente, como si Dios hubiera llevado un marcador al paisaje. Así, 2 carriles de asfalto liso comenzaron en la nieve y no terminaron hasta que me encontré al otro lado del tramo muerto. El paisaje cambió lentamente, crecieron árboles, montañas y las luces parpadeantes de las ciudades. Mis manos estaban congeladas al volante. Mis ojos estaban congelados en el camino. Estaba cubierto de mi propia sangre y no me había dado cuenta de que una oscuridad se había deslizado en los bordes de mi visión hasta que mi campo de visión era simplemente negro. Luego me desmayé. Desperté en el cielo. Un cielo blanco y estéril. Era una habitación de hospital, pero como hombre que había vivido lo que yo pasé, bien podría haber sido el reino celestial de Dios. Ha sido una recuperación larga y dolorosa. Me duele la pierna día y noche, mi mente también. Todavía sueño con el tramo muerto cada vez que cierro los ojos. Solo puedo esperar que el tiempo consuma el recuerdo lentamente, como una niebla nocturna bajo las primeras luces del amanecer. Pero lo logré y pude ver el rostro de mi hija nuevamente. Ella me visitó hoy. Jugué con ella a colorear algunos libros y la abracé, sin querer soltarla nunca.